Así que espero que hayan podido tener la posibilidad de descansar dentro de todo. Bueno, de las últimas cosas que estábamos viendo, y es lo que yo les mandé, está esta estrategia que es comunicacional porque tiene que ver con cómo vamos a desarrollar el plan de comunicación comunicando y expresando todo lo que hemos desarrollado en nuestro plan de inclusión. Entonces, dentro de esto es lo que yo les mandé. Si quieren, se los puedo mandar en Excel, porque la idea es que ustedes puedan desarrollar este plan en el que establezcan cuáles son sus objetivos comunicacionales, cuáles son las acciones que van a acompañar estos objetivos, a través de qué medio van a hacer la difusión, quiénes van a ser los responsables o las responsables de hacerse cargo de esto y cuándo se va a llevar a cabo y si cumplen la cobertura, por ejemplo, y en términos de eficacia. Entonces, ahí ustedes ven, pueden ser este u otros indicadores. Pero esto fundamentalmente es lo que había quedado de tarea, porque la allí estaba con pánico escénico que no sabía Sí, perdón. qué es lo que era, es eso, el que puedan centrarse, porque si es que no comunicamos, no existe. Y por eso es tan importante establecer dentro de nuestro plan. Vamos a tener distintos formatos. Vamos a tener el del diagnóstico, vamos a tener el del plan de inclusión, vamos a tener el del plan de comunicaciones y el plan de capacitaciones. Esos son los archivos con los que van a tener que manejarse, porque si bien no se los van a pedir para hacer el registro, pero ustedes como gestores o gestoras les va a tocar desarrollar este plan para que pueda ser lo más eficiente el proceso que van a desarrollar. Porque ya les digo, si no lo comunicamos, no existe. Y por lo tanto, esto tiene que ir muy alineado con el objetivo estratégico que nos hemos trazado y ese objetivo va a venir de nuestro diagnóstico. Entonces, a partir del diagnóstico que está dentro del plan de inclusión, vamos a desarrollar además este plan de comunicaciones. Por ejemplo, puede ser difundir la política de inclusión laboral. Y ahí hacemos un lanzamiento de los compromisos. Y por eso tenemos distintas vías. Y esto, la idea es que ustedes desarrollen al menos 3 acciones del plan de comunicaciones en función a distintas necesidades que ustedes ven. Pero no solamente quedarnos con el que es sensibilización, porque eso es muy amplio. Entonces tiene que ser, eh, Mauricio, las SMART o las metas, ¿no es cierto? Tienen que quedar claramente definidas ahí en este plan. Entonces, esto es lo que revisamos, porque para poder hacer este diagnóstico comunicacional era importante que ustedes tuvieran en cuenta qué es. Esto es solo en términos comunicacionales, qué es lo que la gente sabe. Estoy haciendo un breve repaso de lo que vimos en la última clase, porque en la última clase estaban así como medio dispersos. Espero que hoy día tengan un poco más de concentración. Sé que están con muchas cosas. ¿Qué saben sobre la organización sobre inclusión? Y ahí podemos ir haciendo focus group, podemos hacer un breve cuestionario, y hoy día es muy fácil porque lo podemos mandar por WhatsApp, hay cuestionarios que tienen la misma aplicación de WhatsApp, podemos hacer un forms, podemos hacer a través de SurveyMonkey, hay distintas aplicaciones que nos permiten hacer encuestas o, como les digo, un focus group. ¿Qué mitos existen sobre la discapacidad? Eh, y ahí lo podemos hacer a través de preguntas abiertas. ¿Cómo se habla hoy del tema o si no se habla? Entonces, ¿conoces a una persona con discapacidad? Podemos ir obteniendo distinta información. ¿Y qué áreas son las que van a presentar mayor resistencia? Entonces, para poder saber qué áreas, tengo que tener claro que haber entrevistado o haber encuestado para levantar este diagnóstico en las distintas áreas. Puedo revisar también cómo están las comunicaciones internas, porque ahí a lo mejor cómo se comunican entre los correos electrónicos. Me llegó un correo electrónico del encargado de contabilidad y puso que se había contratado un minusválido. Ahí tengo que encargar, porque no puede hablar de minusválido y yo no voy a ir a decirle, oiga, no hable así, po. Tenemos que hacer una sensibilización y tenemos que hablar del lenguaje inclusivo. Entonces, podemos ver cómo están las publicaciones. A mí me ha tocado revisar.
que de repente es un espanto, en prensa gubernamental, refiriéndose a personas no, ni siquiera personas, sino que hablando de discapacitado o discapacitada, o hablando de minusválido o minusválida. Entonces, es posible que se haya hecho algunos cambios, pero hay otros que todavía están súper instalados y arraigados, y eso es porque tenemos muy poco contacto y muy poca información. Entonces, podemos recabar para tener esta claridad. Después, en este archivo que es el que yo les mostré, los objetivos claros, medibles. Entonces, no solo poner sensibilizar, sino que 40% sobre inclusión laboral, lograr el 80%, y esto para que vaya alineado con lo que nos pide Chile Valora en términos de poder hacer. Por otro lado, vamos a segmentar los públicos internos. No podemos comunicar de la misma forma a la alta dirección o a la jefatura o a los equipos o en recursos humanos o en las comunicaciones internas. Tenemos que buscar cómo vamos a publicar en cada uno de los casos y se tienen que diseñar para cada grupo mensajes que sean absolutamente distintos, considerando, por ejemplo, esta segmentación que acá se hace. Ojo, esta no es segmentación que está escrita en piedra, esta es una segmentación que sugería que normalmente es lo que se requiere, pero no es que esto tenga que ser así. Ustedes van a tener esa claridad una vez que hagan el diagnóstico. ¿Y cuáles van a ser los mensajes? No se trata de tener 1500 páginas que nadie va a leer, sino que poder dejar mensajes instalados. Entonces, durante todo un mes podemos utilizar un mensaje. La inclusión no es caridad, gestión de talento. Y estamos todo el mes hablando al respecto. Los ajustes razonables permiten igualdad de oportunidades. Y hablamos durante todo el mes, por ejemplo, porque ustedes verán cuánto es. Entonces, permiten igualdad de oportunidad y hablamos de los ajustes razonables. Todas las personas tenemos algo que aportar. Entonces, que sea un lenguaje claro, cercano, sin tecnicismo excesivo, porque si nosotros nos ponemos a hablar de ajustes razonables sin darles un contexto, sin tener claridad en la definición, lo más probable es que no van a tener idea de lo que estamos hablando y no va a tener, por lo tanto, ningún efecto el mensaje. ¿Cuáles son los canales adecuados? Y aquí siempre pueden hacer un mix de por qué vía vamos a comunicar. Lo hacemos por la intranet, porque claro, mandamos mailing y mandamos mail y los mails a veces quedan en la bandeja de spam y si no quedan en la bandeja de spam pasaron por aquí. Entonces tenemos que eso acompañarlo con que queden mensajes en la intranet, no sé si es que ustedes tienen, el WhatsApp interno, si es que existe, por ejemplo, mandar un videíto, las charlas y talleres también dentro de cada charla, dentro de cada taller, hacerlo. Ustedes hablaban de las reuniones de seguridad, a lo mejor en la reunión de seguridad que se hace, que son cortitas, poder plantear un tema o generar un video corto, un tipo cápsula, así como redes sociales, ¿no es cierto? Que no duran más de 3 minutos. Yo que soy influencer, pero pueden señalarlo así como videos cortitos. Testimonios reales, considerar que vaya alguien y a hablarnos de otra empresa, puede ser que sea otra o algún testimonio incluso de algún compañero o compañera, y no necesariamente personas con discapacidad, sino que cómo ha sido su experiencia en la inclusión, cómo ha sido la experiencia de tener un colega, cómo ha sido la experiencia en términos de, ustedes pueden buscar y por lo tanto, ya les decía, bueno, y la señalética inclusiva, que también es importante el que quede presente. Y todo esto combinado en canales formales, pero también considerando la emoción, que eso es fundamental. Nosotros hemos estado viendo diversidad de videos con el objeto que ustedes también saquen ideas y se vayan sensibilizando cada vez más al respecto. Y para eso vamos a crear una parrilla de contenido. Entonces vamos a organizar por sensibilización, mitos versus realidad, lenguaje inclusivo, microcápsulas educativas, en términos de educación práctica, cómo hacer los ajustes razonables, qué hacer ante una situación de discriminación, cuáles son los canales de denuncia, ustedes podrán ver, pero por supuesto siempre más bien orientado a la promoción y a la prevención y no a la sanción, porque cuando lo hacemos todo de forma coercitiva no tenemos el mismo efecto.
en términos de cultura, testimonios de colaboradores, colaboradoras, historias de éxito y también de la normativa. Tienen que conocer que hay una ley, hay un paraguas, está la ley 21.015, la ley 21.275, podemos hablar de la ley 20.422 y de otras. Integrar hitos clave, entonces aprovechar, y esto no significa que solo en estas fechas nos acordamos de las personas con discapacidad, sino que en estas fechas ponemos ciertos énfasis. Entonces, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre, Día de la Concientización del Autismo, lanzamiento de políticas internas, pero no es que, como ya les decía, sea solo una efeméride cada vez, sino que debe estar presente en nuestro quehacer. Y activar liderazgo visible, tiene que bajar desde arriba, esto tiene que estar un mensaje cuando nosotros decimos, por ejemplo, cero, cero tolerancia a la discriminación, cero tolerancia a la violencia. Entonces, eso tiene que ser un mensaje que esté alineado desde la jefatura. Y mensajes del gerente o la gerenta, de videos cortos de líderes, entendiendo que pueden ser desde el sindicato o aquellos que ejercen ciertos liderazgos. No sé si ustedes tienen un casino, la señora del casino que todos los días les da el almuerzo y que ya saben que es una persona reconocida, ella puede salir hablando. Ustedes tienen que ver cuáles son los liderazgos que tienen y a partir de eso que vayan instalando el tema de la inclusión y compromisos públicos, así como les decía yo, esta declaración de 0% a la discriminación, aquí tolerancia cero a la discriminación, eso puede ser un compromiso público. O otro compromiso, todos nuestros procesos son inclusivos. Pero esto, si es que no hay una jefatura que está hablando, si no hay una gerencia que está hablando del tema, pierde fuerza. Porque hoy me están pidiendo a mí, pero resulta que el jefe, ¿cachaste lo que dijo? Entonces, perdemos esta consistencia, perdemos esta credibilidad. Y esto pasa lo mismo si lo vemos en nuestras familias, ¿no es cierto? Cuando uno le dicen a los hijos, a las hijas, no, no hagas esto, y nosotros estamos haciendo justamente lo que le estamos diciendo. Cuando uno dice, no diga garabato, y, y después dice, pero viste, yo te escuché. Perdemos consistencia. Tenemos que ser consistentes con lo que estamos señalando y cuáles son los indicadores, los KPI que vamos a tener asociados. Entonces, medir solo la actividad no es suficiente, sino que también el impacto. Porcentaje de participación en una charla, en un taller de sensibilización. Porcentaje de participación X. Nivel de conocimiento, y aquí yo puedo hacer una encuesta pre el envío del video o el canal que haya utilizado, con la estrategia que haya utilizado, y después ver cómo está, cómo cambió su percepción luego de esta intervención. Número de ajustes razonables implementados. Estos son indicadores que nosotros podemos utilizar. Y bueno, esto se me quedó pegado, ya le había dicho. No lo sé qué, se me olvidó. Evalúa y ajusta continuamente un plan vivo. No podemos tener esto copiado y pegado todos los años. Tiene que ser en función de lo que estemos detectando y ajustando constantemente. Entonces, ¿qué contenido es el que nos funcionó? Que tuvimos mejor resultado con los testimonios. Ok, vamos con testimonios. Tuvimos mejor resultados cuando lo lanzamos por las redes sociales. Entonces vamos a ocupar las redes sociales y ajustar el lenguaje, detectar cuáles son las resistencias nuevas, porque a lo mejor ya incorporaron el concepto y tienen un lenguaje inclusivo, pero resulta que hay resistencias a propósito de las personas con discapacidad intelectual. Ahí tenemos una resistencia, ahí como que no, no le gusta mucho, ¿no? Entonces, tenemos que ver cuáles son las resistencias y que vamos a encontrarnos constantemente que van cambiando también. O sea, ojalá las pudiéramos detectar todas de inmediato, pero a medida que vamos haciendo intervenciones nos vamos dando cuenta que aparece algo que no habíamos visualizado inicialmente y que, por lo tanto, requiere nuestra atención y que hagamos los ajustes. ¿Y cuáles son los errores comunes que, por supuesto, que tienen que evitar? Comunicar solo desde lo legal, que cuando es mucha normativa, cuando es mucha ley, la gente se cansa. Utilizar un lenguaje técnico frío
si no logramos llegar a las personas o si estamos utilizando un lenguaje demasiado técnico que nosotros nos manejamos regio y ustedes van a decir, no, que ahora que soy gestor o gestora, entonces yo me peino con la temática porque hicimos una súper buena capacitación, pero el resto no está en la capacitación. Ahora, si quiere, por supuesto, ustedes nos traen a todas las personas a la capacitación y la hacemos capacitación. Pero cuando no tenemos un lenguaje técnico, cuesta más que la gente conecte. No involucrar a los liderazgos, ya les decía, si no pierde consistencia. Hacer campañas aisladas, hago un mes y después hago en septiembre pre-18 y hago al año siguiente. O sea, no tiene consistencia y esto tiene que estar alineado no solamente con lo que eh, establecimos en nuestro plan comunicacional, sino que también tiene que estar alineado con nuestro plan de capacitación, tiene que estar alineado con el plan constante de inclusión. Y no medir el impacto si nosotros no estamos midiendo. Definimos que tenemos estos KPI, pero no hicimos ninguna medición, no vamos a saber y vamos a creer que a lo mejor que lo estamos haciendo regio o que tuvimos una pésima acogida y no es así. Entonces es importante que estemos midiendo constantemente el impacto. Y ya les decía cuáles son instancias estratégicas para una presentación, las instancias emblemáticas, al inicio de una reunión, ¿no es cierto? Los 5 minutos de seguridad o el tipo elevator, cuando hacemos el elevator pitch, que es rápidamente, que es en un minuto en realidad el elevator. Instancias de alineamiento, planificación estratégica, reuniones de arranque con proveedores, otras instancias. Conversatorios temáticos por equipo o por espacio, en los distintos pisos, en distintos sitios, ¿no es cierto? Incidental en el casino, en el work café, en el puesto de trabajo. Yo paso y le pregunto, ¿y qué te pareció a ti esto? Cuéntame un poco cuál, y vamos midiendo las reacciones también. Hacer trivias o juegos de preguntas y entregar premios y que los premios pueden ser, yo por ejemplo tengo súper instalado, no sé si se los mostré, pero yo les entrego a mis alumnos y alumnas stickers, no los tengo acá, pero les entrego stickers. Y ustedes vieran, tengo alumnos y alumnas de todas las edades y en distintas capacitaciones. Nosotros algo que hacemos es que todas las capacitaciones entregamos stickers. Acá tengo un nuevo. Y si vieran ustedes cómo la gente disfruta con los stickers. Ay, me sale pero no sé si alcanzan a ver. Tengo distintos tipos de stickers de modelo y les encanta. Y eso, una tira comprada en China, sale, no sé, muy barata y genera el estímulo. Entonces vamos haciendo pequeños premios o ponemos a alguien destacado o podemos comprar una medalla simbólica o entregar un certificado o poner, entonces podemos buscar estrategias para poder dar cuenta de eso. Y vamos a ver este video que nos habla de los gestores y gestoras de inclusión, que no sé si está, no, denme un segundo, porque no sé por qué quedó solo pegado. Mm, 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 mm. Como foto. El 1 de noviembre entró en vigencia la Ley 21.275, que modifica el Código del Trabajo y exige a las empresas de 100 o más trabajadores contar con un gestor o gestora de inclusión para asegurar el trabajo decente a las personas con discapacidad. El gestor deberá promover políticas de inclusión al interior de la empresa, además garantizar los ajustes razonables y hacer capacitaciones a los funcionarios y funcionarias de esa institución. Este gestor deberá ser certificado por Chile Valora, un organismo que es parte del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Chile Valora es la entidad pública que certifica a estos gestores y que permite que se generen políticas y cultura de la inclusión en cada una de las empresas que tienen que cumplir con este mandato.
Hoy día se han certificado ya más de 500 personas como gestores y esperamos certificar 1.500 más al más corto plazo. Es un perfil que está altamente valorado y que cumple con todas las exigencias normativas y además va a permitir generar esta cultura de la inclusión que hemos llamado y por lo tanto poder colaborar en que Chile sea un país cada vez que respete, que integre, que incorpore a las personas en situación de discapacidad especialmente y también pueda valorar el aporte que pueden realizar al mejoramiento de la productividad, al mejoramiento de la calidad de vida de cada una de las personas en nuestro país. Esta ley 21.275 corre solamente para el sector privado. Yo como funcionario público no era necesario que me certificara, pero yo siento Ahora ya no. la pasión al trabajo de la inclusión laboral de personas con discapacidad tan de cerca. Bueno, de partida desde mi perspectiva como persona con discapacidad, que aún así quise certificarme. Lo que me motiva a ser un gestor de inclusión tiene que ver con generar políticas y ir dando una mirada distinta al servicio público. No solo tener a alguien que tenga una discapacidad contratado, sino que preocuparnos de los espacios, preocuparnos de que la calidad de vida que ellos tengan dentro de los servicios sea acorde con el mercado y acorde al trabajo digno que este ministerio impulsa y que es parte del programa de gobierno. Creo que es una muy buena práctica laboral y es como vamos generando un Estado digno también. Así que los invito a todos y todas a ser parte de esta bonita iniciativa. Soy parte de los 100 primeros gestores de inclusión laboral en el país y estoy feliz, muy orgulloso. Por eso partimos por casa, pero también incentivamos a las empresas a cumplir las normas y avanzar hacia un trabajo decente para las personas con discapacidad. Hoy, este es un video cuando se inició este tema. No es algo que sea nuevo, ya vieron, bueno, no existen todavía videos promocionales de este gobierno, pero nos habla de la ley 21.275 y el impacto. Ya les decía, ya ahora, sí o sí tienen que haber gestores y gestoras en los servicios públicos también, no solo en el mundo privado, porque también están obligados y obligadas los servicios públicos. Sí. Ya no es algo que sea opcional. ¿Qué es lo que ya sabemos de la ley 21.275? ¿Qué recuerdan? ¿Recuerdan o no? La ley 21.275, ¿qué nos dice? Se me cayó la señal. Es la, no, no. Ya, Es la normativa que promueve el tema de la inclusión dentro de las empresas. ya. Promueve la inclusión y eso significa que para todas las empresas que tienen más de 100 trabajadores y trabajadoras tienen que contar con un gestor Claro. contratado Ujú. o contratada en el área de recursos humanos y que además es la persona encargada de desarrollar las 3 unidades de competencia que nos establece Chile Valora. Que son, ¿cuáles son las competencias? ¿Se acuerdan? La primera es hacer un Diagnóstico. el diagnóstico. Perfecto. Y una vez que hacemos el diagnóstico, nuestra segunda competencia es ¿Hacer el plan? hacer el plan de inclusión, Sí. implementarlo. Y después de que tenemos el diagnóstico, el plan, ¿qué nos falta? La capacitación. Hacer las capacitaciones. Perfecto.
Súper bien. Entonces tenemos que la ley 21.275 es la que obliga y es conocida como la ley del gestor o gestora de inclusión. La ley 21.015 es la de inclusión. La 21.275, que es posterior, es la del gestor o gestora. Entonces, cuando el número es más pequeño, es la ley de inclusión. Y cuando el número es más grande, para que no se confunda, es la del gestor o gestora de inclusión. Las empresas que tengan 100 empresas o servicios públicos, que tengan más de 100 trabajadores o trabajadoras, van a tener que contar con un gestor o gestora de inclusión, al menos que esté certificado ante Chile Valora, vale decir que haya hecho el curso, después haya dado un examen y que esté acreditado ante Chile Valora. Y que se va a encargar de desarrollar todas las acciones, pero fundamentalmente están en estas tres unidades de competencia y esto significa que además es responsable de hacer la comunicación electrónica y de reportar todo lo necesario en esta plataforma. Entonces, ¿qué habilidades debe tener un gestor de inclusión laboral? Tiene que ser experto y experta en inclusión y desempeñarse en el área de recursos humanos, como ya lo decía, para aquellas empresas que tengan más de 100 trabajadores o trabajadoras. Entonces, tiene que saber sobre qué. Discapacidad e inclusión laboral. Tiene que saber de accesibilidad universal. Tiene que saber de lenguaje inclusivo. Mecanismos que resguarden los derechos lingüísticos de las personas con discapacidad. ¿Cuáles son los otros canales alternativos de comunicación? Los modelos de caracterización de la discapacidad, entre otros conceptos. Pero además tiene que contar con conocimientos en recursos humanos que estén orientados a los procesos de selección de las personas, hacer un análisis de puesto de trabajo, que es parte de lo que ya hemos revisado, y los modelos de intermediación. Entonces, ¿qué es lo que sabemos ya de lo que hemos revisado hasta ahora? ¿Qué es la discapacidad? ¿Qué es la discapacidad? Ahora que ya hemos pasado ha pasado agua bajo el puente, ¿cuál es el concepto que tenemos de la discapacidad? La discapacidad es una persona con una condición, ya sea física, mental, intelectual, Ujú. sensorial, que limitan ahí la participación plena, por decir así. ¿Ya? ¿Y eso por qué? ¿Por qué se ve limitado? Porque existen ¿qué cosas? Barreras. Barreras, sí, Porque existen barreras. Y eso horrible. es súper importante que lo tengamos presente, Ujú. porque he enfrentado a las barreras a propósito del modelo social. Entonces, la discapacidad no es en sí misma solo el que una persona tenga una condición de salud, sino que esta persona que tiene condiciones de salud, cualquiera de las que tú muy bien señalaste, ha enfrentado ciertas barreras del entorno, entonces es una persona con discapacidad. Ahí estamos hablando de discapacidad. Y eso es lo que establece la OMS, la Organización Mundial de la Salud, eso es lo que establece la ONU. Y además la ley de igualdad de oportunidades, que es la ley ¿cuánto? ¿Cuál es la primera ley de igualdad de oportunidades? Son repasos La prácticamente. 20.422. 20.422. Muy bien. ¿Qué es la inclusión laboral? ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión laboral? ¿Por qué hablamos de inclusión y no de integración? em, Porque todas las personas tenemos que tener, poder desarrollarse o mantenerse en el trabajo en igualdad de condiciones. Ujú. Sí, tenemos todos derecho a tener las mismas oportunidades. Entonces, Exacto. en igualdad de oportunidades.
Y eso es fundamental que lo tengamos presente. Y por eso hablamos de inclusión y no hablamos de integración. Porque cuando hablamos de integración ponemos a las personas al centro. Entro. Cuando hablamos de inclusión, le brindamos a todas las oportunidades y eso incluye que tenemos que erradicar todo tipo de discriminación. Eso incluye que nosotros garanticemos. Y cuando hablamos de la inclusión, se nos cayó Mauricio. Parece. Se Sí, desmayó. ahí volvió. Sí. Entonces, lo que hacemos cuando estamos desarrollando inclusión laboral es poder garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, en situación de discapacidad, pensionado o pensionada de invalidez y, por lo tanto, con cero discriminación y que se promueva su incorporación en el mercado laboral. Cuando hablamos de accesibilidad universal, tenemos que tener en consideración que hay tres conceptos y que, ojo, yo se los he dicho normalmente, se confunden, pero que son absolutamente distintos, porque hablamos de accesibilidad universal, hablamos de diseño universal y hablamos de ajustes razonables. ¿Se acuerdan de estos tres conceptos? ¿Qué es la accesibilidad universal? Em, donde todas las personas podemos acceder al entorno sin importar la condición, las condiciones en sí. Ujú, súper. Faltaba el micrófono, la. Es la condición que tienen que cumplir todos los entornos, todos los productos, los servicios y las comunicaciones para que puedan ser utilizados por todas las personas de manera comprensible, de manera autónoma, absolutamente independiente, de manera segura y además en forma cómoda. Entonces yo ahí les ponía, por ejemplo, que hoy día tenemos diseños arquitectónicos que pueden ser muy bonitos, pero que son poco funcionales porque después no te puedes parar de cierta silla. Entonces, están pensados para que todas las personas, no solamente las personas con discapacidad, sino que todas las personas las puedan utilizar. Y cuando hablamos de esto, la accesibilidad, ¿no es cierto? Que podamos acceder y que tengan esta condición y que tiene estas características, los entornos, los procesos, los servicios, los productos, las comunicaciones. Y cuando hablamos de accesibilidad universal, yo le dije que en tres puntos eran importantes. En la infraestructura hablamos de accesibilidad universal, en las comunicaciones y también en, en lo digital o en las plataformas web. Tenemos que considerar que la accesibilidad universal esté presente en estos tres servicios, condiciones. Y cuando hablamos de diseño universal, ¿cuál es la diferencia con la accesibilidad? El diseño es, ¿qué es el diseño? Em, del diseño versus, ¿qué cosa era? Me La disocié. accesibilidad, porque no es lo mismo accesibilidad universal que diseño universal. ¿Por qué es distinto? El diseño es antes, ¿o no? Como no eliminar una barrera que ya existente, sino que prevenir eso, ¿o no? Y para eso está en el proceso de la creación. Eso. Entonces, cuando pensamos en estos productos, servicios, en las comunicaciones, para que sean accesibles es cuando nos los estamos diseñando. Todavía no lo creo. Por eso es la etapa previa a la accesibilidad. O Entonces, sea, el porque yo estoy. diseño, perdón, Ujú. Sí, interrumpí. dale, por favor, por favor. El diseño universal evita las barreras y la accesibilidad universal corrige las barreras que ya existen. La corrección te diría, porque la accesibilidad universal no debiéramos hacer correcciones. Ah, ok.
La accesibilidad universal ya está hecho, Sí. ya están los espacios Ah, accesibles, ok. Ok, ¿sí? ok. Y Sí, cuando hablamos del diseño es la etapa previa porque es cuando creamos este producto para que sea accesible. Entonces, el diseño universal es que yo esté pensando, por ejemplo, en una taza que yo pueda tomarla, no sé, por ejemplo, el que tenga esto ya permite que una persona la pueda tomar. Pero ¿qué pasa si una persona no tiene una de sus extremidades y por lo tanto le cuesta el tomar una asa? Una accesibilidad universal sería algo cómodo que yo pudiera usar, que no me reste, pero que cualquier persona, independiente de que tenga ambas manos, lo pueda sostener. claro. Ahí entra la Eso, adaptabilidad. claro. Y ahí es cuando yo lo pienso, este diseño, cuando yo creo. Ese es el diseño, cuando yo voy a crear esta taza. Ok. Y la accesibilidad es cuando ya tengo el producto listo. ¿Se entiende la diferencia? Sí, El diseño es la creación. Y la accesibilidad es cuando ya tengo este producto, este servicio, cuando yo estoy ya transitando por una rampa que es accesible, estoy transitando por una ruta accesible, porque está pensada y porque se diseñó de forma universal. Entonces, eso es algo que tenemos que distinguir y por eso les pregunto si les queda claro, porque es normal que se confunden. Y junto con ello, dentro de este mismo grupo de confusión, que no quiero que sea para ustedes una confusión, es el ajuste razonable. Cuando hablamos de un ajuste razonable, ¿se acuerdan lo que es un ajuste razonable? cuando uno hace las adaptaciones para que una persona pueda desempeñar en igualdad como de condiciones la tarea o la función. Exacto, perfecto. Sí, está censurada, le faltaba ahí. Ok, entonces cuando hablamos de tres conceptos, accesibilidad universal, diseño universal y ajuste razonable, están incorporados dentro de la ley 20.422. Entonces, cuando hablamos de las habilidades, tienen que tener estos conocimientos, pero está establecido dentro de la ley, para que lo tengamos en consideración. Y accesibilidad universal tiene que estar presente en tres infraestructuras, tiene que estar presente en las comunicaciones y tiene que estar presente en el diseño web o en las plataformas web o en las plataformas digitales. Y cuando hablamos del diseño universal, tengo 7 principios. Y dentro de los 7 principios está el que sea igual o equivalente a algo que yo podría utilizar. Entonces, cuando hablamos de un tazón es un tazón. Entonces tiene que ser equivalente a un tazón, pero sin el asa, por ejemplo. Tiene que ser de uso flexible, cualquier persona lo tiene que poder utilizar, tiene que tener las dimensiones apropiadas para que cualquier persona lo pueda utilizar. Tiene que ser seguro, porque si no es seguro, no cumple con esas características. Tiene que requerir de bajo esfuerzo físico. No es que yo tenga que levantar la taza y que sea una taza de roca o de mármol, ¿no es cierto? Y que yo no pueda utilizar. Cuando hablamos del diseño universal, tiene que ser fácil. Yo les hablaba de las puertas. Cuando se diseñan edificios que pueden ser maravillosos, pero si las puertas no son accesibles, deja de tener este diseño universal, porque tengo que cargar mucho. Tiene que tener bajo esfuerzo físico, deben ser seguros, debe ser, ¿cuál otro principio les dije? Igual equivalente, tiene que ser con dimensiones apropiadas, tiene que ser de un uso flexible y tiene que ser simple. Simple o funcional. No puede ser algo muy, muy rebuscado porque si no le resta. Y 6, me falta una. Tiene que tener información que sea comprensible, no estos manuales chinos que uno saca y que uno dice, ay, ¿cuál es la pieza que tengo que poner? ¿En qué momento se me perdió? No, tiene que tener información comprensible. Yo tengo que no solamente que sea funcional, que sea simple, sino que además yo debo poder leer, por ejemplo, las instrucciones y eso puede estar en Morse. Tiene que considerar todo aquello. Entonces, accesibilidad universal tiene estas 3 características, diseño universal tiene 7 principios y el
ajustes razonables son los apoyos que nosotros le brindamos a las personas para que puedan desempeñar sus funciones en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros compañeras. Cuando hablamos de un lenguaje inclusivo, y esto también ya lo revisamos, cuando hablamos del lenguaje inclusivo, ¿qué es la base de lo que siempre tenemos que considerar? Que cuando hablamos de, es que si no les voy a dar la pista, les voy a decir acá yo, ¿qué tendría que tener siempre a la base cuando nos refiramos a esta población? Personas. Personas, son personas. Persona con discapacidad y el apellido correspondiente Claro. si es que queremos referirnos a persona en Sensorial. situación de discapacidad. Ah, ya. Persona con discapacidad sensorial, pero persona, siempre la base, el lenguaje Ujú. inclusivo, persona. Y no utilizar los diminutivos, porque cuando utilizamos los diminutivos no es que digamos, ah, no, el cojito. Claro. Entonces, tengamos en claridad eso. Bueno, los derechos lingüísticos, el que esté en Morse, que tengamos otras alternativas de comunicarnos. Y los modelos en que se caracteriza la discapacidad son tres modelos. El primero es el de prescindencia, que nos habla, ¿no es cierto?, de esto que era un castigo divino. El segundo modelo es el modelo médico rehabilitador, que yo les he dicho que es el de la Teletón, el que en el fondo la persona que tiene una condición de salud, lo que buscaba es que la persona se recuperara y saliera caminando. Y el modelo de inclusión social, que es el que está vigente, que nos habla de que una persona con discapacidad enfrentada a barreras, ahí es que se ve presente la discapacidad. Entonces, tenemos que saber cuáles son los tipos de discapacidad. ¿Cuáles son los tipos de discapacidad que existen? Sensorial, ¿Ya? mental, em, física, ¿Ya? em, ¿qué más? Intelectual. No sé. ¿Ya? ¿Sí? ¿Intelectual? ¿Y la de los órganos internos? Ay, se me fue la palabra. Cognitivo. Cognitivo. El cognitivo intelectual, pero cuando es de Intele- órganos internos, el corazón, Físico, ¿no? está dentro de lo físico, pero es visceral. Ah, Ah, visceral. sensorial, comunicacional, socioemocional, cognitivo, físico, no sé cuál más. Sí, ahí están. Ah, Sensorial y sensorial hablamos de dos, y que también se puede clasificar en tres. Sí, visual y El auditiva. de auditiva, ¿cuál sería el otro sensorial? Visual. Visual, y también se habla de sensorial del habla. Ah, ya. Entonces, también está incorporado para que lo tengamos en consideración. Y recordemos que todo esto es porque además hay distintos grados de discapacidad, pero ya está perfecto. Entonces, esto fue un mini resumen para que tengamos claro de que esto ya lo hemos ido revisando. Y por supuesto, yo les decía, tienen que tener conocimientos en recursos humanos, porque ustedes van a estar haciendo los procesos y van a estar acompañando los procesos de selección. El análisis de puesto de trabajo también lo revisamos. Cuando vimos el análisis de puesto de trabajo, ¿qué consideraciones vimos ahí? Que tenían que estar los requerimientos del cargo. ¿Qué más? O los requisitos formales del cargo. ¿Qué otra cosa más tenemos que considerar cuando hacemos un análisis de puesto de trabajo? Para Eh, que hagas de match con el perfil. las funciones, las exigencias, Ya, las tienen que condiciones estar del las funciones, entorno, condición del entorno. ya, los riesgos eh, y por lo tanto los elementos de protección personal, los EPP. sí, EPP. ¿Qué más considera? Los posibles ajustes razonables. Los posibles ajustes Ah. razonables, muy bien.
¿Qué más? Las competencias, o ya lo había dicho. O- ¿Sí? Ah, las herramientas que utiliza. ¿Sí? La jornada, turnos. No sé qué más. ¿Qué más se acuerdan? Tiene que estar la descripción del cargo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las tareas, las Eso, responsabilidades que tiene? funciones. Ujú. Las funciones, los riesgos, las definiciones, todo eso Ujú. tiene que estar incorporado dentro de. Y el análisis funcional, ¿se acuerdan que yo les decía que eso es súper, cuáles son los factores? El factor físico, el factor socioemocional, el factor cognitivo y el factor también en términos sociales. Se tiene que relacionar. Eso es súper importante que lo consideremos dentro del análisis de puesto de trabajo. Entonces, los modelos de intermediación laboral es lo que vamos a empezar después a revisar. Aquí hicimos un mini repaso. Entonces, ¿qué es lo que tienen que...? Acá están las tres UCL. ¿Cuáles son las funciones? La coordinación de un diagnóstico, la gestión de la implementación y la organización de las acciones de capacitación. Cuando nosotros hablamos de cada una de estas acciones, esto está establecido. Después les voy a mostrar la página de Chile Valora para que ustedes lo vean y vamos a revisar punto por punto, pero eso lo hacemos cuando hagamos la revisión general. Cuando ya estemos concluyendo el curso, nos vamos a meter a la página, si ustedes quieren, lo pueden hacer, pero para que vayamos chequeando cómo están los conocimientos que han adquirido. Entonces, cuando vemos esto, ¿no es cierto? Tenemos que esta está repetida. ¿Y cuáles además son competencias transversales que tiene que tener un gestor o gestora de inclusión? Tiene que tener una adecuada comunicación tanto asertiva como efectiva. Debe también establecer conductas seguras y autocuidado. Esto es lo que aparece dentro del perfil de Chile Valora. Esto significa que no puede tener ninguna conducta de riesgo y debe ser también capaz de ir estableciendo sus propios límites personales. La efectividad personal, ¿no es cierto? ¿Cómo está destinando los tiempos para ahora que están con las 40 horas? La resolución de problemas, porque lo más probable es que van a tener que enfrentar más de alguna situación, sobre todo porque lo que buscamos es hacer un cambio cultural. Y esto va a tener ciertos choques. Entonces, ¿cómo voy a resolver los conflictos y los problemas que también esto pueda suscitar? Tengo que ver de qué forma consigo presupuesto. Entonces, buscar estrategias. Trabajar en equipo, porque esto es algo que no van a poder desarrollar solos y solas, tienen que motivar a que toda la organización se haga parte. Y la iniciativa y aprendizaje permanente, porque esto está en constante evolución y ustedes no siempre van a estar enfrentados al mismo tipo de discapacidad. O sea, a lo mejor, claro, por las razones del trabajo que nosotros realizamos, estas personas son las que pueden desempeñar funciones y esta otro tipo de personas con este tipo de discapacidad es complejo que se incorporen. Pero no voy a conocer nunca todos los tipos de discapacidad probablemente. Entonces, cuando me llegue una persona que tiene una discapacidad, por ejemplo, que puede ser igual una discapacidad intelectual, porque yo puedo estar hablando de una persona con síndrome de Down y me dice especialista, y ya tengo claro cómo trabajar con una persona con síndrome de Down. Y después me llega una persona TEA. Es absolutamente distinto, entonces tengo que estar en constante aprendizaje para poder tener claridad. Entonces, eso es esta parte. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Dudas, consultas? Vamos bien, creo. ¿Vamos bien? Ya, vamos a pasar a la otra PPT. Recuerden que ustedes se quedaron con la tarea de hacer el plan de comunicaciones para que lo puedan desarrollar. Y vamos a irnos. Tun, 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 tun. Segundito, que
¿Vieron la plataforma porque se actualizó la información en la plataforma? Ahí donde me sacaron las PPT, se me confundieron también. ¿Sabes qué tipo de sesgos inconscientes son más comunes? Se han identificado cientos de sesgos, pero vamos a mencionar los más típicos. ¿Escuchan bien? Sesgo de afinidad, cuando valoras mejor a las personas que son similares o afines a ti. Es de mi pueblo. Sesgo de confirmación, cuando solo tenemos en cuenta la información sobre una persona o la situación que confirma la idea preconcebida que tenemos. El resto de información que la contradice la ignoramos. Lo sabía. Efecto anclaje, cuando solo utilizamos la información inicial de una persona para emitir juicios posteriores. No viste adecuadamente, no es un buen profesional. Sesgo de aversión a la pérdida. Es la tendencia a rechazar los cambios o lo nuevo. ¿Cómo vamos a arriesgarnos a coger a una persona así? Y uno de los más importantes es el metasesgo o sesgo del punto ciego. Es la tendencia que tenemos a no darnos cuenta de nuestros propios sesgos inconscientes. En nuestro departamento somos personas muy sensibles. No te alarmes, siendo consciente de ello, ya has dado el primer paso. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los sesgos? Acá aparecen mucho más sesgos. Fundación ADECO es una de las fundaciones, creo que yo se lo había señalado, y hartos videos que tenemos de la Fundación ADECO, porque, bueno, uno de sus gerentes, una persona con discapacidad, y contratan y tienen muy incorporado dentro de la empresa el que el incorporar la inclusión laboral. Entonces, de los sesgos que estaban acá, ¿los conocían todos? ¿Hay alguno que le haya llamado la atención? Ay, Cintia dijo que había escuchado bajito. ¿Los manejaban todos estos sesgos? Yo no. ¿Y con cuál se quedan? Porque vimos que están los sesgos que no es cierto que son los metasesgos, donde no nos damos cuenta de que tenemos nuestros propios sesgos. El sesgo de confirmación, ¿no es cierto? Que nos habla de que nosotros creemos ya que la persona, nosotros decimos, ah, no, si esta persona donde estudió en la misma universidad que yo, entonces tiene este sello y por lo tanto no he visto más, pero me es suficiente para reafirmar y que eso tiene que ver también con la pertenencia. Entonces, hay distintos sesgos que nos van a ir tiñendo en nuestras decisiones. Por eso es importante que tengamos claro, a partir por la otra, ya, no importa, que tengamos claro cuál es la importancia de el considerar estos aspectos. Entonces, siempre, y es parte de lo que hemos estado revisando, ¿no es cierto? Vamos a guiarnos, porque en cada uno de las unidades de competencia, hemos revisado la importancia del enfoque de derechos, porque está el que nosotros hagamos el diagnóstico, está que hagamos el plan de inclusión, pero también está el que tenemos que hacer la capacitación y yo les decía, todo esto en el marco del enfoque de derechos. ¿Y esto que incluye? Que nosotros vamos a ver
y tenemos que dejar presente que la inclusión es un derecho y no es un beneficio. No estamos haciendo beneficencia. La inclusión es parte de, y es parte de la ley. Y esto está basado además en el principio de la igualdad de oportunidades. Es un derecho humano. Y está centrado además en cada persona. Todas las personas tenemos derechos. Y en base a eso, tenemos un marco legal que está señalándose constantemente. ¿Cuáles son las leyes que debemos contemplar siempre? La ley 21.015, que es la cuota del 1%, y la ley 21.275, que es el rol de gestor o gestora, y la ley 20.422 de los ajustes razonables. Esto que es, yo les decía, es en un enfoque de derecho y tiene que considerar el marco legal clave. Y estas son las leyes que ustedes tienen que sí o sí manejar, que son parte de las que hemos venido revisando. Entonces, es parte del perfil. Pero además se incorpora el que nosotros tenemos que hacer y cumplir con un rol integral. ¿Por qué? Porque como gestores o gestoras de inclusión tenemos que dar cumplimiento y ocuparnos de todo el rol respecto del cumplimiento legal de este, pero también tenemos que considerar el propiciar una cultura inclusiva. Y eso a través de la sensibilización constante. Junto con ello, el poder tener una articulación con todos los agentes estratégicos. Y hasta el momento, ¿qué visualizamos como que son estratégicos en nuestro quehacer? ¿Con quiénes nos tenemos que relacionar? ¿Con quiénes nos tenemos que articular? Vimos desde las comunicaciones que era importante que nosotros estableciéramos a qué público nos íbamos a dirigir. Entonces, en ese sentido, además del público interno que tenemos, ¿con quién tendríamos que articularnos? Si yo quiero establecer, de partida tengo que, para poder hacer todo el proceso, tengo que partir con una publicación. Para poder hacer la publicación, ¿dónde tengo que publicar? En la Bolsa Nacional de Empleo. En la Bolsa Nacional de Empleo. Si yo publico en la Bolsa Nacional de Empleo, ¿con quién me coordino ahí? Además de meterme directamente a la página, pero ¿de quién depende la Bolsa Nacional de Empleo? Del CENSE. De Sense. Y con Sense también, por ejemplo, pudiésemos ver el tema de la franquicia tributaria para poder hacer capacitaciones. Con Sense también pudiésemos ver el beneficio que nos otorga por hacer la contratación, porque hay un subsidio de contratación de personas con discapacidad. Con Sense también podemos hacer la certificación de competencias de personas con discapacidad que se estén incorporando. Entonces, y ahí, junto con eso, el proceso de intermediación laboral lo podemos hacer a través de la OMIL, que también depende de Sense. Entonces tenemos la Bolsa Nacional de Empleo, tenemos la OMIL y tenemos Sense. Todo eso dentro de. ¿Con quién más nos podríamos coordinar? ¿Con quién más nos tendríamos que articular? Hicimos la publicación, nos llegó gente. Después de eso tenemos que hacer el análisis de puesto, bueno, el análisis lo hicimos previamente en realidad, el análisis de puesto de trabajo. Si yo no tengo un prevencionista o una prevencionista o no tengo a alguien, ya, desde la OMIL hay quienes son terapeutas ocupacionales que los pueden acompañar a hacer el análisis de puesto de trabajo, más allá de que ustedes sepan hacerlo. Pero también yo me puedo apalancar y puedo solicitar a, no sé si ustedes tienen la Asociación Chilena de Seguridad, la ACH, o tienen la Mutual, también pudiesen coordinar con cualquiera de estos organizaciones. Pudiésemos también pedir colaboración para la intermediación laboral a algunas fundaciones u organismos o corporaciones, lo que sea, que estén trabajando con personas con discapacidad y que requieran hacer esta intermediación.
Entonces, es importante que ustedes vean en el lugar en el que se encuentra cada quien, qué organismos existen, con quién yo... em, pero dentro de esa está la Fundación de Autismo. La Fundación de Autismo Rancagua. Yo me imagino que en CONCET pueden haber también algún tipo de fundación, porque llegada a cierta etapa requieren hacer intermediación laboral. Entonces, pudiésemos coordinarnos con estas fundaciones. Hay una red que es para incorporar a las empresas que se llama la red Incluye. En esta red, las empresas se inscriben y colaboran para poder hacer la inclusión. Yo pudiese coordinarme con la red Incluye. Pudiésemos coordinarnos para hacer capacitaciones con otras OTEC. O sea, no con la nuestra, solo con la nuestra. Pero las OTEC también son una alianza estratégica. Cenadis, con Cenadis yo puedo coordinar subsidios, puedo coordinar el que exista, el que exista porque Cenadis tiene entrega un bono, no un bono, entrega ajustes razonables a las personas que tienen su credencial de discapacidad. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es motivar y que ese nadie a lo mejor venga a informarme al respecto o yo pudiese hacer alguna coordinación para que la gente postule y tenga acceso a estos ajustes razonables, que pueden ser desde lo más simple, puede ser un bastón, puede ser... Entonces, tenemos que tener esa claridad. Además de eso, podemos vincularnos con otras empresas que también estén en esta línea de incorporar personas con discapacidad para poder desarrollar y que nos sirvan de ejemplo a la hora de hacer las comunicaciones. Entonces, tenemos que tener claro que nuestro rol es el cumplimiento integral, hacer esta cultura inclusiva, pero también articular, ¿no? Y desarrollar estrategias. Ok, que te vaya bien, Mauricio. No hay problema, pero que no sea nada complejo, que lo puedas resolver. Justo con eso tenemos que desarrollar estrategias porque vamos a hacer un diagnóstico y ese diagnóstico se va a desarrollar en un plan. Y el plan de inclusión tiene que tener estrategias en las que nosotros vamos a ir desarrollando distintas acciones. Y todo eso, además, vamos a tener que brindar acompañamiento, por un lado, a las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad o pensionadas de invalidez que se están incorporando, pero también con los equipos para que podamos estar en este proceso de forma continua cuando se integre una persona con discapacidad, porque si no, la inclusión no va a ser real, porque a lo mejor no voy a estar pendiente y no me voy a dar cuenta que los ajustes razonables no fueron efectivos. O probablemente que esta persona está solo hablando con una y no está hablando con nadie más. Entonces, tenemos que ir viendo qué es lo que va a pasar tanto, el rol del gestor o gestora va a estar centrado desde el diagnóstico, en el que nosotros vamos a recabar toda la información, en el diseño de las actividades a ejecutar, en la implementación de esas actividades y después en la evaluación, siendo por lo tanto un proceso continuo, constante. Y cuando hablamos del diagnóstico organizacional tenemos que identificar las barreras. Tenemos que hacer el levantamiento de toda la información y tenemos que analizar la cultura. ¿Cómo podemos identificar barreras? Con el análisis del puesto de trabajo. Ya, pero para poder establecer el diagnóstico dentro de la empresa. Mm, denme un segundo para mostrarles el diagnóstico.
porque es importante que tengamos el diagnóstico presente. Entonces, acá. Porque creo que no hemos visto el diagnóstico, me lo sé. O si vimos el diagnóstico, díganme. ¿Se acuerdan haber visto este video? Yo al menos no. No, yo creo que Cintia tiene que responder que ella ha estado siendo. Hablemos de discapacidad. ¿No? La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad concibe la discapacidad como un problema colectivo y no particular. Esto es porque las barreras que enfrentan las personas con discapacidad se encuentran en el entorno y no en la propia persona. Según la Convención, las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Existen distintos tipos de discapacidad, cada una con sus propias características. La discapacidad física es el resultado de la interrelación entre un déficit de la capacidad física, factores personales y ambientales, que provoca una limitación de la funcionalidad y desempeño de ocupaciones de la persona. Este déficit puede ser de origen neurológico, muscular, esquelético y visceral. Por ejemplo, amputaciones, parálisis cerebral, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, artritis, entre otros. Cuando hablamos de discapacidad sensorial, esta puede ser de origen auditivo o visual. La discapacidad auditiva es el resultado de la interrelación entre un déficit de la capacidad para oír, factores personales y ambientales, que provoca una limitación de la funcionalidad y desempeño de ocupaciones de la persona. Este déficit puede ser una disminución parcial o la pérdida total de la capacidad auditiva, que puede afectar solo un oído o los dos. Por ejemplo, hipoacusia o sordera por causa genética, exposición al ruido, traumas, infecciones, entre otras. La discapacidad visual es el resultado de la interrelación entre un déficit de la capacidad para ver, factores personales y ambientales, que provoca una limitación de la funcionalidad y desempeño de ocupaciones de la persona. Este déficit puede ser una disminución o pérdida total de la capacidad visual de la persona, que afecta solo uno o ambos ojos. Ejemplos: glaucoma, retinopatía diabética, estrabismo hereditario, entre otras. Si hablamos de discapacidad mental, esta puede ser de origen intelectual o psíquica. La discapacidad intelectual es el resultado de la interrelación entre un déficit de las capacidades de aprendizaje, factores personales y ambientales, que provoca una limitación de la funcionalidad y desempeño de ocupaciones de la persona. La discapacidad psíquica es el resultado de la interrelación entre un déficit de la capacidad de comportamiento adaptativo, factores personales y ambientales, que provoca una limitación de la funcionalidad y desempeño de ocupaciones de la persona. A continuación, presentamos algunos términos para hablar de discapacidad. Primero, debemos tener presente que siempre vamos a referirnos a una persona, y lo ideal es llamarla por su nombre. Si no sabemos el nombre de la persona, podemos usar algunos de los siguientes términos para referirnos a ella. En casos generales, diremos persona con discapacidad, persona que vive con discapacidad, persona que presenta discapacidad, persona que tiene discapacidad. Para personas con discapacidad física, persona con movilidad reducida, persona con discapacidad de causa física,
persona que usa silla de ruedas, persona que se traslada en silla de ruedas. Para personas con discapacidad auditiva, persona con discapacidad auditiva, persona sorda, persona que se comunica en lengua de señas. Para personas con discapacidad visual, persona ciega, persona con baja visión, persona con discapacidad visual. Para personas con discapacidad mental, persona con discapacidad intelectual, persona con discapacidad de causa intelectual, persona con discapacidad psíquica, persona con discapacidad de causa psíquica. Para personas con discapacidad congénita, persona con discapacidad congénita, persona con discapacidad de nacimiento, persona en situación de dependencia. Es importante usar el lenguaje inclusivo, porque así promovemos una visión positiva al hablar de discapacidad, respetando los derechos y la dignidad de todas las personas. Ser una comunidad universitaria inclusiva depende de todas y todos. Contamos contigo. Revisa toda la información del programa de inclusión laboral en uchile.cl/gestión de GDP. Ok, aquí vimos un video que también nos da cuenta de la ley y de los distintos tipos de discapacidad, nos habla un poco de todo. Y esto es una forma en que también ustedes pueden plantear y hacer un videíto o tomarlo para poder usar. Si yo les decía que es importante que tengamos presente el diagnóstico de necesidades y elaborar un plan de inclusión. Entonces, para que podamos avanzar en eso, tenemos que tener claro cuáles son las acciones que vamos a realizar para poder llegar a nuestro objetivo principal y por lo tanto que esto sea lo más eficiente posible y pudiendo así, por lo tanto, optimizar los recursos tanto humanos como financieros, que en general no siempre son muchos. Y esto contemplando tres etapas fundamentales cuando hacemos un diagnóstico. Lo primero es que tenemos que mirar dónde estamos, cuál es nuestra línea base, cuál es la visión y los objetivos de un proceso de inclusión, hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos lograr, hacia dónde estamos mirando, cuáles son los medios y los instrumentos para la inclusión, cómo lo vamos a hacer. Entonces, Ale, ¿sí? consulta, esta es la respuesta a lo que preguntaste antes de cómo se pueden identificar las barreras. Exacto, sí. Aquí. Me devolví respecto al diagnóstico. ¿Cómo hacemos un diagnóstico? Acá está. Entonces, tenemos que considerar que estas son las etapas del diagnóstico. Entonces, partimos, porque vamos a ir viendo el plan, y dentro de eso, como les decía, tenemos que desarrollar este diagnóstico en estas etapas. ¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos ir? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y esto implica que nosotros tenemos que levantar un diagnóstico que sea lo más fidedigno con la realidad. No nos sirve el diagnóstico que tiene la empresa del lado. Tenemos que hacerlo en función de nuestra empresa, de nuestra organización. Y desde ahí nos vamos a poder desarrollar las estrategias que posibiliten que consigamos los objetivos que nos hemos propuesto y que es una conclusión del diagnóstico que hemos desarrollado. Entonces, para poder levantar esta información que sea fidedigna, tenemos que hacerlo con distintos instrumentos que estén estandarizados y además motivar que todo el equipo participe. Dentro de eso, tenemos un instrumento que nos puede servir, que no sé si ustedes han aplicado, que es el CALSM Suceso, el cuestionario de los riesgos psicosociales. Lo han desarrollado, ¿no? Se hace cada 2 años. Ya, no sé si en el caso tuyo, Cintia, porque Giselle va manejando. Sí, sabes que nosotros este año nos corresponde hacer de ¿Ya? nuevo la actualización. Perfecto. Pero nosotros en este minuto estamos sin jefe de prevención de riesgos. Así es que yo creo que nos va a tocar verlo con los chicos de terreno, con los prevencionistas de terreno, trabajar con eso, porque todavía no se ha ocupado la clase. Llevamos como
una semana y media sin prevencionista titular. Mm. Ya. Pero eso es importante porque es uno de los insumos que te va a permitir el diagnóstico. Porque ahí puedes ver, por ejemplo, si hay situaciones de violencia que se pueden estar dando, cómo son los liderazgos. Entonces, dentro de los 12 factores que se miden dentro del CLSM suceso, puedes desarrollar un diagnóstico o puedes tomarte desde ahí. No es el único, porque ojo, tenemos que considerar que esto debe ser absolutamente integral y abarcar todos los aspectos que pudiesen ser necesarios. Entonces, vamos a través del diagnóstico, fomentar una dinámica de trabajo que sea colaborativo y horizontal. Todas las personas participan de igual forma. Tenemos que preguntarnos cuando hacemos el diagnóstico el por qué la inclusión. ¿Por qué yo necesito hacer inclusión? Porque es ley, no solamente por eso. Entonces, porque yo quiero efectivamente incorporar la inclusión como uno de los valores de la empresa. Por ejemplo, tenemos que conocer la opinión de todas las personas incumbentes en el diagnóstico. Y eso incluye a toda la organización. Hacer los sesgos conscientes. Porque yo les decía, los sesgos inconscientes nos van dificultando y nos van entorpeciendo y nos van tiñendo la visión. Por lo tanto, en la medida que yo hago consciente cuáles son mis sesgos, qué está tiñendo mi proceso de reclutamiento, en qué me estoy quedando pegada, voy a poder empezar a avanzar. Por otro lado, cuando hacemos el diagnóstico, yo les decía, ¿por qué debemos realizar? ¿Para qué debemos realizar el diagnóstico? Eso es lo primero que nos vamos a preguntar. Y por lo tanto, el diagnóstico nos va a llevar a preguntarnos, ¿qué barreras son las que encontramos? ¿Qué deberíamos tener? ¿Qué tenemos actualmente? ¿Cuánto de lo que está establecido en la ley es lo que estamos cumpliendo? ¿Qué nos falta para cumplir? Y por lo tanto, indicar cuál es nuestra línea base. Y a partir de la línea base, con todo esto que hemos ido recabando, vamos a poder establecer un plan de acción que nos va a llevar a saber y a preguntarnos entonces, ¿cómo organizamos el trabajo? Pero para llegar a esta línea base, no solo es el diagnóstico como un fin en sí mismo, sino que es el punto de partida para que nosotros podamos desarrollar y aplicar el ciclo correspondiente. Entonces, este es un punto de partida para que nosotros podamos adoptar todas las medidas que vayan acondicionadas y en la línea de promover la inclusión laboral de personas con discapacidad, en situación de discapacidad o pensionados de invalidez, y que nos van a servir como nuestra hoja de ruta en frente a las acciones que vamos a ir tomando y por lo tanto avanzar hacia un momento inclusivo. Entonces nosotros vamos a planificar, vamos a hacer, vamos a chequear y después vamos a tomar las medidas correspondientes para poder hacer los ajustes y volver a implementar el plan. Yo al principio, acá, no tan al principio, acá, dentro del diagnóstico, ¿qué barreras encontramos? Entonces respondamos esto. ¿Qué barreras son las que encontramos? Tenemos que identificar cuáles son las barreras. Que cuando nosotros hablamos de diversidad, por supuesto que nosotros lo que queremos saber qué es lo que ocurre en nuestra organización y por lo tanto ver cómo está el trato en términos de que si nosotros queremos implementar igualdad de condiciones y no discriminación, tenemos que ver cuáles son las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en nuestra empresa o en nuestra organización. Y que eso va a significar que no están en igualdad de condiciones y que por lo tanto afecte su rol productivo y que no se consigan los objetivos. Entonces tenemos que saber cuáles son las barreras. Una persona con discapacidad se incorpora, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ¿qué barreras podemos tener? Ausencia de accesibilidad e escasa disposición a la implementación de ajustes razonables. Puede que no tengamos una rampa y nos dijeron que no hay plata para poder hacer una rampa. O que a lo mejor yo estoy a orilla de carretera o estoy en medio de un campo y por lo tanto no es accesible el lugar. Entonces, desde el acceso, ¿cómo puedo? Yo tengo una ruta accesible o estoy, como les decía, no sé, a lo mejor en un barrio industrial y no tengo vereda. Entonces, y o que pueda afectar también en términos de accesibilidad el desempeño de una persona con discapacidad. La oficina está en el segundo piso y no en el primer piso y no hay ascensor. No tengo un baño para personas con discapacidad.
que los procesos no sean inclusivos, los procesos de selección. Entonces, que no sean accesibles para personas con discapacidad, en reclutamiento, en selección, que las evaluaciones que puedan llevarse a cabo excluyan finalmente en vez de incluir. Y por lo tanto, no lleguemos a cumplir. La segunda pregunta, además de las barreras, que es parte de nuestro diagnóstico y tenemos que cuestionarnos, es qué deberíamos tener. Entonces, en función de la normativa vigente y el enfoque de derechos que establece Chile Valora que tenemos que considerar cada vez que nosotros somos gestores o gestoras de inclusión, es el cumplimiento en particular de tres leyes. La ley 20.422, que recordemos nos habla de tres aspectos fundamentales. Bueno, nos habla de la igualdad de oportunidades, nos habla, además de la igualdad de oportunidades, de la accesibilidad universal, nos habla del diseño universal y de los ajustes razonables. Entonces, estoy cumpliendo con esto, tengo accesibilidad universal, estoy considerando ajustes razonables, estoy brindando igualdad de oportunidades, es parte de lo que debería tener. ¿Cumplo con eso? La ley 21.015, estoy cumpliendo con el poder tener el 1% de personas con discapacidad dentro de la organización, tengo que tener más de una persona, estoy cumpliendo con poder informar al respecto, lo estoy haciendo en la dirección del trabajo como corresponde. Y ojo, que cuando es un organismo público se hace en el servicio civil. Cuando son empresas se hace en la dirección del trabajo, en caso de que en algún momento se hagan las preguntas correspondientes. Después tenemos, bueno, ok, estoy haciendo el proceso de la contratación. Y si estoy haciendo el proceso de la contratación, ¿hice contratación directa? No, no pude cumplir con la contratación directa. Por lo tanto, tuve que establecer medidas alternativas. ¿Y cuáles fueron las medidas alternativas? Tenemos solo dos medidas alternativas. Las medidas alternativas son que yo hice una donación o la tercerización, la contratación de un tercero. Por otro lado, solo lo puedo hacer y puedo solo acceder a estas medidas si es que yo tengo razones fundadas. Y las razones fundadas son solo dos. El que yo publiqué durante 30 días de forma continua y no se presentó nadie. Y para eso, ¿dónde tengo que haber publicado? Cintia, estás solo tú para contestar, porque Giselle va a manejar. No sé si está ahí, Cintia. En la Bolsa Nacional de Empleo tengo que haber publicado durante 30 días contigo. Y por lo tanto se declara vacante a una persona con discapacidad y no pude hacer el proceso. Y lo otro es por las razones del quehacer de la empresa. No puedo tener un trabajo en el que tengamos personas que estén poniendo en riesgo su vida para poder cumplir con sus funciones. Entonces, eso nos establece la ley 21.015, el 1%, el que tenemos que tener medidas alternativas en caso de no poder cumplir con la contratación directa o las razones fundadas para no dar cumplimiento y, por lo tanto, acceder a estas medidas alternativas. Y en el caso de que así fuera, yo lo tengo que reportar. ¿Dónde? En la plataforma correspondiente a la Dirección del Trabajo y en caso de que yo fuera un servicio público, lo hago en el servicio civil. Eso nos dice la ley 21.015. Pero también tenemos que ver si estamos cumpliendo con la ley 21.275. ¿Y qué nos dice la ley 21.275? Si usted es una empresa que tiene más de 100 personas, además de cumplir con lo anterior, tiene que cumplir con la contratación de un gestor o gestora de inclusión. Y eso significa que tiene que tener una persona que esté contratada dentro de la organización, que esté en el área de recursos humanos y que esté debidamente certificado y acreditado por Chile Valor, que haya hecho el curso y que después haya hecho el examen ante una casa certificadora que haya dicho, check, cumple. ¿Estoy cumpliendo con la ley? Es lo primero que tengo que tener en claro. Por otro lado, cuento con los protocolos o los planes establecidos.
hice el análisis de puesto de trabajo, tengo mi plan de inclusión, tengo mi plan de capacitación, he implementado los ajustes razonables que también se establece en la ley 20.422. No tengo ningún ajuste razonable, las personas con discapacidad, tengo que considerar eso. La accesibilidad también establece la ley 20.422. Tengo los espacios, tengo una web o una información accesible, porque recordemos que la accesibilidad tiene tres características. Tiene que ser infraestructura, las comunicaciones y la web o las plataformas digitales. Y he realizado un análisis de la caracterización de las personas con discapacidad en la organización, en la empresa. Tengo claro cuántas personas con discapacidad tengo. A lo mejor yo me he dado cuenta que hay más personas con discapacidad, pero no tienen la creencia. Entonces tengo que hacer sensibilización. Tengo que tener esta caracterización para poder ver cómo voy a trabajar con estas personas y con su entorno. Entonces, ¿qué deberíamos tener? El cumplimiento legal, todos los protocolos para poder hacer este plan de inclusión, todos los ajustes razonables en caso de que así se requiera, la accesibilidad, hacer el análisis y todos los tipos de análisis necesarios a partir de la caracterización de las personas con discapacidad. Y eso nos va a decir y nos va a llevar a qué es lo que tenemos, qué deberíamos tener y qué es lo que tenemos. Una vez que nosotros revisemos todo esto, que es parte del diagnóstico, vamos a saber qué es lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Sobre el cumplimiento de la ley 20.422. Se están aplicando los ajustes razonables, que es lo que yo ya les señalaba, sobre el cumplimiento de la ley 20.015, si cuenta con más de trabajadores, cuento con 1% de personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez que estén contratadas, sobre la ley 20.275, cuenta con una persona certificada como gestor o gestora de inclusión laboral. Y si eso es así, tengo un plan de capacitación y un plan de inclusión orientado a la promoción de las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué tenemos? Existe un protocolo, un plan establecido de inclusión laboral efectiva, ajustes razonables, se han implementado los ajustes razonables necesarios, accesibilidad en el entorno, en las capacitaciones, en la web, los antecedentes de inclusión laboral, cómo han sido los procesos de inclusión laboral. ¿Existe algún sesgo? ¿Hay alguna mala práctica que se haya detectado? Entonces, ¿qué deberíamos tener? ¿Qué tenemos? Y vemos el cumplimiento legal. ¿Por qué? ¿Para qué debemos realizar? ¿Y cómo vamos a realizar este diagnóstico? ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de distintos instrumentos o herramientas que nos van a permitir levantar toda la información. Y eso nos va a dar indicadores y nos va a permitir desarrollar un análisis. Y por lo tanto, establecer nuestro nivel de cumplimiento. ¿Cuál es la línea base? Estamos cumpliendo en un 50%. Falta la mitad. No tenemos nada, partimos de cero. Estamos en un 0% de nivel de cumplimiento para poder tener una línea base, que es lo mínimo que debiéramos tener a partir de lo que realizamos recién. Y por lo tanto, ¿qué herramientas tengo para poder elaborar un diagnóstico? Tengo que levantar la información y lo tengo que hacer a través de tres vías. Primero, la revisión documental, todos los protocolos que había. Hemos tenido multas, veamos todas las multas que nos han pasado. Tenemos a lo mejor algún protocolo, veamos, en el año de la conquista se hizo un protocolo, se hizo un plan. Veamos cómo está el plan, porque a lo mejor no se ajusta a lo que debiese estar. Todo lo que podamos ver, y eso incluye cuando hacemos la revisión documental, que también lo hagamos a través de las distintas plataformas. Se han establecido memos de buenas prácticas. ¿Qué es lo que hay? Toda la revisión documental. ¿Cuáles son las evaluaciones de accesibilidad? Lo vamos a revisar y la recolección de datos. O sea, la revisión documental, planes, protocolos, procedimientos con enfoques inclusivos que puedan existir hoy día en la empresa. A lo mejor solo estamos haciendo el proceso de las postulaciones de forma inclusiva, pero eso lo tenemos. O sea, revisemos qué es lo que hay hasta el momento. ¿Qué procesos tenemos que considerar para poder hacer el diagnóstico en reclutamiento y selección? El desarrollo de la carrera. Las personas tienen la posibilidad de seguir creciendo. Las capacitaciones, tenemos que ver cómo se están ejecutando. En remuneraciones y compensaciones, ¿existe alguna remuneración o compensación que se le esté dando a las personas con discapacidad? La conciliación, calidad de vida y bienestar también es algo que tenemos que considerar. ¿Puede la persona, como ajuste razonable, por ejemplo, ir a hacerse, acceder a su tratamiento
¿Cómo estamos? Y aquí por eso yo les decía que el CALSM suceso les puede servir, porque estas son definiciones, por ejemplo, en términos de acoso laboral y sexual, más allá de cuántas denuncias hay. Existe cuál es la percepción. En términos de gestión legal, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Hay alguna normativa que esté establecido? En términos de clima y cultura, poder indagar cómo están estos aspectos dentro de nuestra empresa, la seguridad organizacional, cuáles son los riesgos que tenemos, que es parte del análisis de puesto de trabajo, y por lo tanto, cuáles son los elementos de protección personal que se utilizan, la infraestructura, la ropa de trabajo, las comunicaciones, la alta dirección. Todo y cada uno de estos procesos deben estar considerados a la hora de hacer un levantamiento diagnóstico. Cuando hacemos la revisión documental, ¿cuál es el compromiso organizacional? ¿Cuál es el cumplimiento legal que hay hasta la fecha? La accesibilidad a lo mejor se ha hecho, en algún momento se hizo el reporte porque llegamos a las 100 personas y alguien hizo y se contrató a una persona y después esta persona no está. Entonces, accesibilidad en los entornos. ¿Hay algo? Accesibilidad web. ¿Cómo está nuestra accesibilidad? Veamos cuáles son, qué es lo que existe. La cultura organizacional, la planificación y gestión de personas, la gestión del desempeño, la evaluación de desempeño, servicios y prestaciones al personal, qué es lo que se está brindando en términos de capacitación, qué es lo que se ha hecho. Se hizo hace un tiempo atrás, por ejemplo, una capacitación de lengua de señas o se hizo una charla de inclusión laboral en términos de seguridad. Esto es lo que nuestro prevencionista o nuestra prevencionista nos indicó. Entonces, una vez que ya tengamos toda la revisión documental, vamos a levantar en función de las evaluaciones de accesibilidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver cuál es el entorno, cómo es la información que estamos entregando, es accesible, y tenemos que ver también cómo está funcionando la web. Junto con ello vamos a hacer una inspección in situ. Y eso significa que yo voy a agarrar este documento, que es el decreto 50, el OGUC, así se abrevia, el decreto 50 que está dentro de la plataforma y la guía de accesibilidad para ver si efectivamente estoy cumpliendo. Entonces me voy con el decreto 50, que el decreto 50 establece, por ejemplo, las dimensiones que tiene que tener una plataforma. El decreto 50 también establece el, los pasillos, cuánto es lo que tienen que tener, qué es lo que tiene que considerar el baño. Y todo esto más lo que establece la guía de accesibilidad. Podemos pedir también a una consultora que nos haga la revisión de nuestra accesibilidad web, qué tan accesible es nuestra página. Por ejemplo, acá nosotros podemos hacer un examen visual y darnos cuenta que las instalaciones no cuentan con un ascensor. Es evidente que acá no hay incumplimiento y por lo tanto las personas para poder trasladarse al segundo piso no tienen cómo hacerlo. Si es una persona que se traslada en silla de ruedas o si tiene una discapacidad visual, esto es un riesgo, porque imagínense, la escalera tiene estos espacios entre medio. Entonces debemos tener esta consideración. Acá, no, nosotros instalamos esta suerte de ascensor, ¿no es cierto? No me acuerdo cómo se llaman, para poder trasladar a las personas que van a subir con silla de ruedas. La señalización, tenemos que tener cambio, porque acá ya no va este no es el del la símbolo internacional sobre accesibilidad. El símbolo internacional de accesibilidad, se lo voy a mostrar después, no es de una persona con silla de ruedas, para que se traslade en silla de ruedas, para que lo vean. Es el que es una persona que está en un círculo. Entonces, y no puede tampoco señalar baño discapacitado, porque ¿qué es lo que tendría que decir? Baño para personas que se trasladan en silla de ruedas. Es más larga O la baños letra. para personas con discapacidad. Ujú. Ah, sí, también. Igual es larga. Pero discapacitados, recordemos que no, porque es persona con discapacidad. Ujú. Ahora, eso podemos poner el símbolo universal y ya está. Tenemos que observar además, si junto con dar cumplimiento, ojalá esto además lo pusiéramos en Morse, pero junto con dar cumplimiento, por ejemplo, la altura del suelo hasta la parte superior, es menor a 80 centímetros,
En este caso, por ejemplo, mide 69. Tenemos que ver si existe una barra lateral abatible. Acá tenemos una barra lateral, pero imagínense la lejanía. O sea, el nivel de estiramiento que hay que hacer ahí para poder... no es posible. Sí, tenemos la barra fija, la altura, la distancia del baño, cómo está, para que dé cumplimiento. El baño que yo les mandé que es espantoso. Después, la botonera que tiene acá. No cuenta con señalización accesible, no tenemos ningún icono, no está, y el braille se ubica en puntos estratégicos. Entonces, en cada uno de los espacios, servicio higiénico, salones de reuniones, biblioteca, recepción, etcétera. Entonces, la botonera no tiene relieve y está a una altura superior de lo que establece el decreto 50. Entonces, todo esto es parte de lo que podemos observar, podemos salir y empezar a darnos cuenta para poder evidenciar nuestro diagnóstico. Por lo tanto, podemos ver que a partir de la inspección que hicimos no se evidencia la aplicación de herramientas que permitan la accesibilidad digital a personas con discapacidad, porque los programas computacionales, la Internet, no cuentan con herramientas de accesibilidad que permita, por ejemplo, aumentar el tamaño de la letra o aplicar un contraste o subrayar. Y eso debe estar en consideración. El sitio web, la plataforma no es accesible para personas con discapacidad. Nos salen muchos pop-ups y los pop-ups, yo ya les dije, una de las cosas que ocurre con los pop-ups es que se ha demostrado que pueden generar el que una persona tenga un ataque de epilepsia por el exceso de la exposición a los pop-ups. Entonces, dentro de las herramientas para elaborar el diagnóstico, ya vimos que hicimos la revisión documental, revisamos todo lo que había, hicimos las evaluaciones de accesibilidad saliendo y viendo todas las condiciones que estaban o no para que nuestra empresa fuera accesible. Y finalmente vamos a hacer una recolección de datos. Esta recolección de datos la vamos a realizar de la siguiente forma. Podemos hacer entrevistas, podemos hacer focus group o podemos hacer encuestas. Cuando hacemos entrevistas nos ponemos a conversar con la persona, pero con una pauta determinada. Y esto nosotros podemos hacerlo, una entrevista con preguntas abiertas, preguntas cerradas, y que podamos desde ahí, entonces, tener un diálogo para entender y clarificar respecto de cuál es la posición que tiene cada quien en función de tomar decisiones, en función de la discapacidad. Podemos hacer distintos tipos de entrevistas. Los focales, los grupos focales nos permiten los dos focus group, que nosotros podamos seleccionar a un grupo de personas para poder hablar respecto de una determinada temática, en este caso la inclusión. O qué les parece a ustedes, los ajustes razonables. Podemos buscar. Y las encuestas que nos permiten que sea de forma escrita, ¿no es cierto? Las personas puedan ir contestando, podemos hacer hasta confidencial, absolutamente anónima, y eso permite también que podamos recabar. Cuando hagamos la colección de datos, procuremos que sea más de una estrategia, más de una herramienta, y así aseguramos que efectivamente podamos tener esta claridad. Entonces, ejemplos de posibles temas de entrevistas focus group: percepción acerca de las personas con discapacidad, percepción acerca de los procesos de inclusión, la efectividad de los ajustes razonables y la satisfacción respecto de la accesibilidad. Y encuestas. Cuando hacemos encuestas, podemos detectar patrones y relacionar variables. Entonces, esto puede ser como una forma de poder tener la mayor cantidad de personas, porque no nos toma tanto tiempo, hacemos una sola vez la encuesta y la viralizamos por distintas vías. Entonces, y puede ser mucho más rápido de sistematizar, porque hoy día si mandamos un form automáticamente nos sale hasta con gráficos. Si hacemos lo mismo un SurveyMonkey, si hacemos, nos va a dar la gráfica de forma automática. Y esto va a permitir que podamos también tener los datos. Bueno, tenemos que definir cuál va a ser la extensión, si vamos a poner datos de identificación o no, qué preguntas vamos a considerar y vamos a incorporar, cuáles son las alternativas, vamos a poner alternativas A, B, C, si no responda a otro, cuáles van a ser los canales. Ok, dudas hasta acá porque nos quedan 5 minutos y quiero saber si hasta el momento hay dudas, para no seguir profundizando.
¿Cómo vamos hasta acá? Todo esto tiene harto trabajo, son hartas definiciones y hay harto trabajo que ver estas mismas, ¿cómo se llama?, interrelaciones que hay entre decretos y entre instituciones. Te das cuenta de que igual tiene que hacerse un trabajo en conjunto con las otras áreas, porque si no, no te enteras bien de qué está pasando en el otro lado, por ejemplo, en el área de seguridad. O sea, de todas maneras que tienes que juntarte a trabajar un poco con ellos. Exacto, súper bien. Ahora, más allá de que es harta información, que es mucho lo que tenemos que hacer, cuando yo les digo que son 3 UCL, pero esas 3 se desprenden en muchas funciones más, quiero saber si estamos incorporando adecuadamente los contenidos. ¿Existe alguna duda? ¿Están quedando claro todo lo que hemos estado hablando? Esto que está hablando usted de este software, así se llama SurveyMonkey, como para buscarlo, Sí, para el tema sí, de las encuestas. sí, tal cual, esa Ya. misma, para hacer encuestas. Ahora, lo puedes hacer en Eso, un Forms ¿en que dónde? tiene el Google. El Forms que tiene Google, no sé qué plataforma usas tú, si usas Google o si Tengo el usas Salesforce, Outlook. pero ¿sabes qué topo? En que para mí mi tema es como más complicado siempre en Faena, porque en la oficina yo, si tuviera los chicos que descargar algo, yo creo que en todo lo que es oficina no tendría problema, pero en Faena sí tengo que buscar algo como que me sea útil y que la gente como que no sea tan complicado descargarla. Eso ellos tienen que tenerlo los trabajadores para poder leer la encuesta. Mira, hay distintas formas porque las encuestas no necesitan, tú les mandas el link y pinchan el link y acceden a la encuesta. Ah, ya. Tú se las No puedes necesitan mandar por descargar ellos WhatsApp. nada. No, no necesitan descargar Ah, ya, nada. perfecto. Entonces Ahora sí me también, para serviría. hacérselos más simple, tú les puedes mandar el link o les puedes mandar un código QR. Ya, Que todo esto te permiten sacar, todas estas aplicaciones te permiten sacar un código QR. ya, ok. Sí, bueno, si no tienen nada que descargar, se me hace como más fácil, porque no toda la gente que tengo está toda alfabetizada ¿Mm? digitalmente. Y de hecho tengo un par de personas también que no tienen escolaridad ni siquiera elemental en este minuto. Ya. Sí, Entonces sí no me sirve. me ha pasado que he ido a capacitar lugares, sobre todo, por ejemplo, en fondo, y uno dice, no, toda la gente sabe leer y escribir, eso no es verdad. Todavía hay No, gente que no. no sabe leer y escribir. Sí, sí, Y por lo tanto tenemos que propiciar que sea lo más fácil posible. Entonces, una claro, encuesta puede ser simple y a lo mejor hay personas a las que van a tener que juntarse y otra leerle para que pueda claro, contestar. claro. Entonces, pero puedes hacer distintas formas. Entonces, solo puedes entregar impreso en papel, pero yo soy de la idea del cero papel y que hoy día la tecnología está a nuestro apoyo y en Claro, general eso. la gran mayoría de las personas tiene un teléfono que pueden recibir un WhatsApp con un link o que tú se los puedes mandar por un correo. Si no tienen correo, como te digo, por WhatsApp. Y si no, tú le puedes poner en una hojita pegada o en tu teléfono, les llevas o en el computador, como quieras, un código QR con la encuesta. Y escanean y van directo al link de la encuesta. Ujú. Entonces, así es más fácil que tú puedas tener. Entonces, tienes que ver todas estas consideraciones. Ok, entonces, estuvimos viendo hoy día el diagnóstico, cerramos con lo que estábamos viendo del plan de comunicaciones y empezamos a revisar el diagnóstico. Todo esto como parte del rol que tenemos que cumplir como gestores o gestoras de inclusión. Entonces, vimos que en el diagnóstico tenemos que identificar qué barreras encontramos, qué deberíamos tener, qué es lo que tenemos a la fecha para poder tener nuestra línea base, cuánto cumplimos y qué nos falta. Y a partir de todo esto, una vez que tengamos esta claridad y habiendo revisado a través de distintos instrumentos, revisión documental, evaluaciones de accesibilidad y recolección de datos, nosotros levantamos la información para poder desde ahí plantear las acciones que se van a llevar a cabo y cuál va a ser nuestra estrategia para poder incorporar. Entonces,
Espero que haya quedado claro, después pueden revisar, pero cualquier duda estoy disponible y nos vemos el día de mañana. Que tengan un excelente término de jornada, que lleguen bien a su destino y empiecen, ojalá, a trabajar con el plan de comunicaciones en función de lo que vimos, porque después vamos a tener que trabajar en el plan diagnóstico. Así que Ujú. les dejo se los mandé, se los voy a enviar en Excel para que les sea más fácil completar. Que tengan una Ya. excelente jornada. Nos vemos. Ok, gracias. Chao, chao. Chao, chao.